Hola para todos. En este día vamos a seguir compartiendo este tema. El tema de hoy se llama la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Espero que todos se encuentren muy bien. Se siente uno todo muy raro poder estar grabando este video y de una manera pues poderme dirigir a ustedes. Pero como las circunstancias se dan, pues tampoco nos podemos dejar por vencidos. Pero antes de desarrollar este tema, quiero que nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo. Y quiero pedirles que ahí donde usted esté, que cierre sus ojos y desde lo más profundo de su corazón le va a empezar a pedir al Espíritu Santo a que venga. Dígale al Espíritu Santo, ven, ven a mi vida. Ven a llenar mi corazón. Ven a saciar mi alma una vez más. Mira, Espíritu Santo, que aquí estoy. Aquí estoy, Espíritu Santo, porque quiero nuevamente ser lleno de ti. Ven a llenarme de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Ven a darme, Espíritu Santo, la gracia que en este momento tanto necesito. Te pido, Espíritu de Dios, que vengas a saciar mi alma y todo mi ser. Que venga su Espíritu Santo y me disponga para que pueda recibir todo este conocimiento gracias a ti. También te pido, Espíritu Santo, por mi persona, para que pueda ser un puente, un canal, donde pueda transmitir aquel mensaje que tú quieres, que yo pueda transmitir a tus hijos y a tus hijas. Te pido, Espíritu Santo, que nos llenes a cada uno de nosotros, que nos des la capacidad de poder estar dispuestos y abrir nuestro corazón para que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nunca nos dejas solos, porque tú siempre estás ahí. Gracias, oh Espíritu de Dios. Amén. Bueno, entonces después de haber hecho o habernos dirigido al Espíritu Santo por medio de esta oración, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a este desarrollo de este tema. Y el tema nuevamente, vuelvo y le repito, se llama la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Dos cosas muy importantes que no podemos olvidar. La comunión de los santos y el perdón de los pecados. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo de esta clase es que nosotros podamos comprender que el perdón de los pecados es un don divino que se vive en comunión con Cristo y a la vez pues con su iglesia, y que la comunión de los santos es una realidad espiritual que une a todos los redimidos en una sola familia de fe, de intercesión y de santidad. Una vez más, dos cosas: la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Pero ahora les voy a compartir unos textos bíblicos para que así nos los vayamos anotando y cuando nosotros podamos o tengamos tiempo podamos buscarlo en la Biblia y también nosotros podamos seguir meditando. Y el primero es del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 22 al 23. Y se los voy a leer textualmente como nos dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Para entrar en contexto ante este versículo, si nosotros nos damos cuenta, después o en qué momento Jesús se les aparece a los apóstoles o a los discípulos y les dice esta parte: recibid el Espíritu Santo.
¿En qué momento? Vamos a ver si usted se puede recordar en qué momento. Y nosotros podamos recordar en el momento cuando los apóstoles estaban reunidos junto con María en, en algún lugar, en una casa, podemos decir, en una casa, y estaban reunidos porque tenían miedo. Pero Jesús, después de la resurrección, se les aparece y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y luego le dice, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces Jesús se aparece a los discípulos y les da el Espíritu Santo como un soplo de vida. Imaginen que este soplo de vida es el que les da la fuerza para que los apóstoles ya no tengan más miedo, sino que ellos sigan a que sigan cumpliendo o que vayan a cumplir esta misión que el Señor en vida les había dejado. Pero como ellos tenían mucho miedo, entonces se dejaron llenar de este miedo. Pero el Señor, después de su resurrección, se les aparece y se les presenta y les da nuevamente el Espíritu Santo. Y es allí cuando el Espíritu Santo, cuando los discípulos reciben este soplo de vida nueva. Y además de eso, vean, como les decía anteriormente, a pesar de que también ellos reciben el don del Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo, también el Señor les da una misión. Y esa misión es muy sagrada. ¿Y cuál es esa misión? De ser instrumentos de su perdón. Por eso es que les dice, recibid el Espíritu Santo, y a quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Por eso dice, a quienes perdonéis los pecados, dice que Jesús confía a la iglesia el poder de perdonar en su nombre. Por eso cuando nosotros podemos presenciar, y muy claro, cuando nosotros nos vamos a confesar, y al final de la confesión, después de que nosotros hemos confesado nuestros pecados, y que el Padre nos ha dado un consejo, o nos ha dicho qué debemos de hacer, al final el Padre nos dice una bella oración. Y al final de esa oración menciona que dice que, y con el poder que me ha confiado la iglesia, yo te absuelvo de tus pecados. Vea qué hermoso. Y qué bonito sería entender que cada uno de nosotros estamos llamados. Y vea, y solo de este texto, primero Jesús nos dice, nos da el Espíritu Santo y luego nos da ese poder de perdonar nuestros pecados. ¿Y a quiénes se los da? A los sacerdotes, a todos aquellos que se forman para que un día puedan configurarse como Él. Por eso que nosotros cada vez de que nos acercamos a la confesión, no debemos de ir dudando de que el Señor nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, a través de la persona del sacerdote, está presente y real, escuchando de cada uno de sus pecados. ¿Para qué? Para poderles perdonar y concederles ese perdón que cada uno de nosotros andamos buscando. Por eso que este poder no es un poder humano, sino que es una participación en su misericordia, es decir, en el fundamento del sacramento de la reconciliación. Ve tan bonito y qué hermoso es. Por eso que los sacramentos, cada uno de los sacramentos tiene una gracia. Y ahora que nosotros estamos hablando de este momento del perdón, ¿a qué nos referimos? Al cuarto mandamiento, donde se nos habla de la reconciliación
o la penitencia. Y luego el Señor nos sigue hablando a través de este versículo cuando les dice, y a quienes se lo retengáis, también hay responsabilidad. Vean que estamos. Y a quienes se lo retengáis, el perdón no se da sin conversión. Es decir, que para nosotros poder ser perdonados, debemos estar completamente arrepentidos de aquello que nosotros hemos cometido. ¿Por qué? Porque dice que para que se dé esto debe haber una conversión. Es decir, en mí debe haber una enmienda de que ya no volveré a cometer de este pecado. Por eso que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, discierne cuando el corazón está listo para recibir esta gracia. Por eso que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y cuando nosotros sintamos ese deseo, o cuando nosotros hagamos ese examen de confesión, de ese examen de conciencia, podamos darnos cuenta de ese poder tan grande que tiene este sacramento de la reconciliación, de esa gracia que nosotros podemos de nuevo recibir cuando por culpa del pecado la hemos quebrantado o la hemos perdido. Por eso que en resumen ante este versículo podemos decir que Jesús sopla su espíritu sobre cada uno de nosotros, para que nosotros de una manera u otra podamos ser testigos de su perdón, vivirlo y ofrecerlo con amor, con discernimiento y con fidelidad. Imagínense todo lo que nos dice solo a través de este versículo. Y luegamente les quiero compartir otro versículo más, pero este está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 19. Y solo escuchen lo que nos dice. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagina que estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Imagina que en el primer versículo era después de la resurrección y ahora en este versículo son estas palabras aquellas que dice Jesús antes de ascender al cielo. Y en su gran envío, su llamado a todos los creyentes. Por eso cuando dice id, ¿qué significa id? Jesús nos llama a no quedarnos quietos, sino a salir, a llevar su amor al mundo. ¿Por qué? Porque la fe no es solo para nosotros, sino para que nosotros la podamos compartir con alegría. Y me imagino que es una de las razones por la cual nosotros bien puntuales venimos aquí al seminario con ese deseo tan grande de podernos preparar, de seguir conociendo más del Señor, para que de esta manera pues nosotros podamos compartir con aquellos que todavía no conocen de Dios o que tal vez sí conocen de Dios, pero que todavía les hace falta algo. Y ese algo es lo que los diferencia a ustedes con ellos. Por eso que ustedes llevan la ventaja más grande. Y es la razón que ustedes han sentido en su corazón de que quieren ser formados, de que quieren seguir conociendo más de Dios. Y les invito a que sigan adelante y que se sigan preparando para que nosotros podamos, como dice esta parte del versículo, ir a que nosotros tenemos que salir, a no quedarnos encerrados, porque a eso es lo que nos invita el Espíritu Santo, a salir, como el Papa Francisco decía, de que quiere una iglesia en salida, y eso somos cada uno de nosotros. Por eso siguiendo hablando o reflexionando sobre este versículo cuando nos dice,
hacer discípulos. Cuando Él dice hacer discípulos, ¿qué nos está queriendo decir? Es decir, que no basta con transmitir ideas. Jesús lo que quiere es que formemos corazones, que acompañemos a otros en el camino de la fe, enseñando con nuestra vida y nuestras palabras. Oiga muy bien, nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a nuestro testimonio. Porque como dicen por ahí, que nuestro testimonio habla que 1000 palabras. Y usted mejor que nadie sabe que eso es muy cierto. Pero siguiendo reflexionando, este versículo nos dice, de todas las naciones. Es decir, si nosotros llevamos un recorrido, dice, id a ser discípulos y ahora de todas las naciones. Es decir, que el mensaje de Jesús no es solo para mí, no es solo para usted, sino que es para todos, sin excepción, porque dice que no hay frontera para el Evangelio, porque cada cultura, cada pueblo, cada persona está llamada a conocer al Señor. Y nosotros somos estos puentecitos o estos puentes que el Señor utiliza para que nosotros podamos ir y ser esa voz, como decía Monseñor Alfonso Romero, el santo del Salvador, de que nosotros debemos la voz sin voz, es decir, que nosotros somos la voz del Señor. Si nosotros nos dejamos embullir o nos dejamos de verdad que el Señor nos utilice, nosotros vamos a hacer esa voz sin voz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar ese mensaje o esa misión que el Señor nos ha encomendado. Ahora bien, continuando con, con esta reflexión acerca del perdón, vean lo que nos dice, nos sigue hablando a través de este versículo, cuando nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que, vean qué tan importante es. El bautismo es la puerta de entrada a la vida cristiana, donde cada uno de nosotros somos sumergidos en el amor de Dios, en la comunión con la Trinidad, y este es el signo más grande de que a nosotros nos hace que pertenezcamos a el Señor. ¿Ve qué tan importante es el bautismo? El bautismo dice que es la entrada o es la puerta de entrada a la vida cristiana. Decir que por nosotros, por el bautismo, somos hijos de Dios. Y por el bautismo nosotros se nos abren tantas puertas y es ahí donde nosotros empezamos a recibir esas gracias que el Señor tiene a través de cada sacramento. Así como mirábamos o estudiábamos acerca del sacramento de la confesión o penitencia, y que ve cómo el Señor, porque es un sacramento de sanación, también a través de este otro sacramento, que es uno de los sacramentos de iniciación cristiana y que es el primero, y que nos concede esa gracia de que se nos abren muchas puertas. Así a través de este sacramento de iniciación donde se nos da esa gracia, pues también a través del sacramento de la penitencia, también se nos da esa gracia de que nosotros somos sanados del corazón. También a través del bautismo nosotros podemos relacionar que con el perdón de este bautismo como inicia de vida nueva en Cristo. Y continuando, vean, les comparto otro texto bíblico. Este es de San Pablo, cuando nos dice en Efesios 2, versículos 19 al 22. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos está haciendo o qué nos está dando a conocer San Pablo en este versículo? Primero, San Pablo nos está recordando algo muy hermoso, que cuando nosotros creemos en Cristo, ya no estamos solos ni perdidos, sino más bien Dios nos acoge, nos da un lugar y nos hace parte de algo mucho más grande. Oiga muy bien, de algo mucho más grande. ¿Y qué es eso algo más grande? Es el cielo, la salvación. Por eso dice, ya no sois extranjeros ni forasteros. Ante esta parte, San Pablo nos está invitando a que antes, nos está haciendo recordar que antes vivíamos lejos de Dios, como si no tuviéramos patria espiritual. Pero ahora nosotros somos bienvenidos, no como visitantes, sino como hijos suyos. Oigan muy bien, dos cosas muy importantes. No como visitantes, sino como hijos suyos. Cuando nos dice conciudadanos de los santos, entonces en esta parte nosotros compartimos la misma fe, la misma esperanza y la misma casa espiritual que los santos. De esa forma nosotros formamos parte del mismo pueblo, unidos por el amor de Dios. Por otra parte, ante este texto nos sigue diciendo, miembros de la familia de Dios. Es decir, nosotros no solo somos creyentes individuales, sino que nosotros nos convertimos en hermanos y hermanas, en hijos e hijas del mismo Padre. Por eso que la iglesia es una familia espiritual, donde cada uno de nosotros tiene su lugar y su misión. Por eso que nosotros para la iglesia no somos extraños. Y la iglesia como madre, pues ella no se equivoca y en todo momento está buscando una u otra manera de cómo nosotros podamos participar en ella para que podamos tener una realmente comunión con el Señor. Por eso que en estos versículos que nosotros hemos reflexionado, nosotros no sé si nos pudimos dar cuenta que San Pablo entonces nos dice que somos piedra viva de un edificio espiritual, con Cristo como la piedra principal, es decir, Dios nos está construyendo juntos, más bien dicho, Dios nos está construyendo juntos para que su presencia habite en nosotros. Me llama mucho la atención esta parte cuando nos dice que somos piedra viva de un edificio espiritual. Solo imaginen en qué cada uno de nosotros nos convertimos, como un bloque, como cuando vamos a construir un edificio. Necesitamos bloques, pero en este caso bloques materiales. Pero aquí en San Pablo nos dice que nosotros somos piedras vivas de un edificio. Oigan muy bien, viva y piedras. Es decir, para que podamos construir un edificio sólido. Para que cuando venga cualquier tormenta, pues no nos podamos derrumbar. Y más que cuando estamos con Cristo, que es la piedra principal, ahí va a haber fortaleza. Entonces, continuando con esta explicación de este tema, entonces nos dice que explica que la comunión de los santos como realidad espiritual y eclesial. Entonces llevamos dos cosas. Decíamos que la comunión de los santos y el perdón de los pecados. En esta parte entonces explica que la comunión de los santos como realidad espiritual y eclesial. Es decir, vea, espiritual y en el otro momento eclesial. Es decir, que cada uno de nosotros somos parte de eso y a través de la iglesia. Y ya solo por mencionar y para que nosotros podamos seguir indagando o seguir, si queremos tener más conocimiento de esto, también podemos
buscar en el Salmo 51, en el 3, y luego en el 4, y luego en el 12. Salmo 51, versículo 3, 4, y luego en el 12. Y le leo lo que literalmente nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión borra mi culpa. Contra ti solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Entonces en esto podemos mirar de que expresa el deseo profundo de reconciliación y purificación interior, porque eso es lo que el Señor busca, que nosotros podamos tener una profunda reconciliación y una purificación interior, no externa, porque para lo externo ya existe el agua, donde nosotros todos los días podemos bañar nuestro cuerpo material o corporal, pero para nuestro interior o para tener una purificación interior, ya sabes lo que necesitamos. ¿Dónde nosotros debemos acudir? A la reconciliación y a la penitencia. Entonces, para que nosotros vayamos teniendo más cimiento, vean lo que nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 946 al 962. La comunión de los santos une a los fieles vivos, a los difuntos en gracia y a los santos en el cielo. Imagina qué tan importante lo que nos dice el magisterio de la Iglesia a través del Catecismo. En los numerales, nuevamente le repito, del 9 al 46 al 962. Dice: la comunión de los santos une a los fieles vivos, a los difuntos en gracia y a los santos en el cielo. Vean, tres cositas muy importantes. La comunión de los santos une a los fieles vivos, a los difuntos en gracia y a los santos en el cielo. Cuando nos dice la comunión de los santos, dice la comunión de los santos, estamos refiriéndonos que es la iglesia, y eso lo podemos encontrar en el numeral 946, cuando nos dice: en esta comunión el más pequeño acto de amor beneficia a todos. Oigan muy bien, dice el más pequeño acto. ¿De qué tan importante? El más pequeño acto de amor beneficia a todos. Luego, cuando nos dice con los fieles vivos, ¿a qué nos invita o qué nos quiere decir? De que cada uno de nosotros somos los peregrinos en la tierra que luchamos día a día por buscar la santidad. Y cuando nos dice que los difuntos en gracia son aquellas almas que se purifican en el purgatorio, sostenidas por nuestra oración. Significa que los santos en el cielo son los que ya gozan de la visión de Dios e interceden por nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta de nosotros no actuamos individuales, sino que dice que todos estamos unidos en Cristo, como miembros de un solo cuerpo, y que esta unión no se rompe con la muerte, porque el amor de Dios es más fuerte que la separación física. Por eso que es tan importante la comunión de los santos, que es la iglesia. En esta comunión, el más pequeño, nuevamente el más pequeño acto de amor, vea que cómo beneficia a todos. ¿Y cuál es el beneficio de amor que nos une a todos? De la oración, cuando nosotros intercedemos por aquellos que nos piden que oremos por ellos. O muchas veces cuando nosotros rezamos el rosario, ¿por quienes muchas veces lo ofrecemos? Por las almas del purgatorio. Y así como nosotros oramos por ellos, también ellos interceden por nuestras almas. Y continuando con lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, en el catecismo también de la Iglesia Católica, en los numerales del 976 al 987 nos dice que el perdón de los pecados es parte esencial de la fe cristiana.
se recibe en el bautismo y se renueva en la reconciliación. Ya anteriormente le explicaba un poco acerca de lo del sacramento del bautismo, que nos da esa gracia que se nos abre esa puerta. Y también un poco acerca de la reconciliación con el sacramento de la penitencia. Pero dice que el perdón de los pecados, para que tengamos un poquito más claro, el perdón de los pecados no es un añadido a la fe cristiana, sino que el perdón de los pecados es el núcleo, es decir, el centro, para que lo podamos tener en cuenta. Dice que es el centro, el núcleo, es decir, lo más importante. Por eso que desde el inicio Jesús vino a salvarnos del pecado y a reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos damos cuenta del pecado original, cuando nosotros, por medio del pecado original, que eso nos da, desobedecemos. Por eso que nuestros padres, nuestros primeros padres que hicieron, ellos desobedecieron, y por esa desobediencia, ve que el pecado dice que tiene 4 consecuencias. Primero, nos alejamos de nosotros mismos, nos alejamos de Dios, de la naturaleza y también de la comunidad. Pero por eso dice que Jesús vino a salvarnos del pecado y a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Luego en el bautismo, como ya les explicaba anteriormente, el bautismo es el primer sacramento del perdón. Porque a través del bautismo nosotros obtenemos el perdón, o más bien dicho, con el bautismo se nos borra el pecado original y todo pecado personal. Es decir, si ya nosotros como adultos, si no hemos sido bautizados cuando fuimos niños y nos bautizamos ahora que somos ya unos adultos, no necesitamos confesarnos, sino que por medio de este bautismo, con el bautismo, se nos borra el pecado original y todo aquel pecado que nosotros hemos cometido en toda nuestra larga vida. Pero ya, si nosotros fuimos bautizados cuando fuimos pequeños, entonces tenemos esa otra nueva oportunidad que podemos buscar de la confesión en cada momento que nosotros queramos ir y buscar de este sacramento. Porque ¿qué hace este sacramento? Este sacramento restaura esa gracia cuando nosotros hemos caído nuevamente. Oiga muy bien, restaura. Es decir, que con este sacramento a nosotros se nos quitan todas esas cargas o toda aquella culpabilidad que nosotros estamos cargando debido a que hemos pecado. Luego, para entrar un poquito más en contexto, entonces le decía que el tema se trataba la comunión de los santos y el perdón de los pecados. En este momento les voy a hablar un poquito más acerca de ese perdón de los pecados. ¿Y qué nos dice? Dice que el perdón de los pecados es un regalo que nos da el Espíritu Santo y que nosotros recibimos especialmente en los sacramentos, como ya lo mencionaba, en el bautismo y la reconciliación. Y hay que tener algo muy en cuenta, que esto nosotros no lo ganamos por esfuerzo nuestro, sino que Dios nos los ofrece por amor. Oiga muy bien, nosotros no obtenemos nada de esto por nuestros propios méritos, sino que es el mismo Dios que anda en busca de nosotros. ¿Para qué? Porque nos quiere ofrecer nuevamente su amor. Por eso que es tan importante el perdón, porque el perdón nos libera del pecado y nos reconcilia, tanto como con Dios, con la comunidad.
Es como volver a casa después de habernos alejado y ser abrazados sin reproches. ¿A qué me recuerda esto? Y me imagino que a ustedes también, al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, después de vivir en el pecado, recapacita y luego vuelve a la casa del Padre. Así es el sacramento de la reconciliación. De esa misma manera actúa. Cuando nosotros estamos en pecado, si nosotros reconocemos y tenemos ese temor que le hemos fallado a Dios, pues asimismo el Espíritu Santo viene a que nosotros podamos recapacitar y también podamos buscar de este hermoso sacramento de la reconciliación, para que nuevamente a través de este sacramento nosotros nuevamente podamos estar en gracia y ser abrazados nuevamente por el Padre. El sacramento de la reconciliación hay que tener en cuenta que no es solo un rito, sino que es un encuentro con la misericordia viva de Jesús, que nos escucha, nos sana y restaura desde dentro. Por eso que al principio yo les decía o les compartía que este sacramento es un sacramento de sanación. Y nosotros muy bien sabemos que tenemos dos sacramentos de sanación. Uno de ellos es el sacramento de la reconciliación o penitencia y el otro es la unción de los enfermos. Entonces, este perdón no depende de la santidad del sacerdote, sino del poder de Cristo que actúa a través de él, porque es Jesús quien perdona, quien toca el corazón y quien renueva la vida. También valga la redundancia, al principio yo les decía que en este sacramento no es el sacerdote, sino que es el mismo Jesús que actúa en la persona del sacerdote. Y ahí nuevamente me hace recordar lo del hijo pródigo, cuando el padre en todo momento está esperando a su hijo. Por eso cuando el papá ve a su hijo o lo mira desde muy lejos, y nos damos cuenta de cómo el padre toma la iniciativa y corre a buscar a su hijo. De esa misma manera hace Dios con cada uno de nosotros. Es el mismo Dios quien toma la iniciativa y nos espera con los brazos abiertos para que nosotros volvamos a sentir ese abrazo misericordioso que solamente Él nos puede dar. Y por eso que es tan importante que el perdón de los pecados es una verdad central de la fe cristiana y que esto se nos da desde el inicio. Y Dios ha querido liberar al ser humano del pecado y restaurarse su comunión con Él. Este perdón no es solo una idea, sino una gracia real que se recibe en los sacramentos. Nuevamente, le vuelvo y le repito, ¿cuál es el primer sacramento donde se nos da? En el bautismo. Porque en el bautismo se nos perdonan todos los pecados, el original y todos aquellos pecados personales que nosotros hemos cometido. Es el comienzo de una vida nueva en Cristo. Pero como seguimos siendo frágiles, vea que como les decía también anteriormente, nosotros, si como fuimos bautizados pequeños y luego como nosotros seguimos creciendo y tenemos eso de que la concupiscencia, ¿y qué es la concupiscencia? Es aquella inclinación a que nosotros tenemos que nos inclina o nos lleva a hacer cosas malas. Entonces, como nosotros somos tan frágiles, entonces Dios nos ofrece
el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que vivamos alegres, sino que vivamos como Él manda que nosotros vivamos. Por eso que nos da esta gracia tan grande, de que nosotros nos podamos confesar nuestras faltas, recibir el perdón y ser sanados interiormente. Algo muy importante que nosotros no podemos olvidar o detenerlo de menos, que este sacramento es un encuentro con la misericordia viva de Jesús, que nos abraza, nos limpia y nos devuelve la paz. No depende de la santidad, como decía anteriormente, que no depende de la santidad del sacerdote, sino del poder de Cristo que actúa a través de la iglesia. Por eso que recibir el perdón es volver a la comunión, es como volver nuevamente a ser reintegrado al cuerpo de Cristo, es decir, comenzar de nuevo con esperanza, no desanimados, sino con esperanza, como aquel hijo pródigo, que ven, si ustedes se recuerdan que hasta el padre le hizo una gran fiesta. Asimismo, esto solo me hace recordar cuando dice en Lucas 15, cuando dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Imagine cuánta alegría le ocasiona al Señor cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y lo buscamos. Y para seguir desarrollando el tema, vean, ya hablamos del perdón de los pecados, ahora de la comunión de los santos. Pero para que podamos entender un poco más, ¿qué es la comunión de los santos? A ver, yo te pregunto, ¿qué es la comunión de los santos? Y entonces nosotros podemos decir que la comunión de los santos es la unión espiritual de todos los que están en Cristo. No estamos solos en la fe, sino que formamos parte de una gran familia que abarca el cielo, la tierra y el purgatorio. ¿Y qué incluye esta comunión? Dice que los fieles en la tierra, vean, tan importante, se los voy a leer tal como está. Dice, los fieles en la tierra que seguimos caminando en la fe, las almas del purgatorio que están siendo purificadas en el amor, los santos del cielo que ya gozan de la presencia de Dios e interceden por nosotros. ¿Ve qué tan importante? La comunión, o qué es la comunión de los santos. Dice que los fieles en la tierra que seguimos caminando en la fe, que somos cada uno de nosotros, que día a día estamos luchando para buscar esa santidad. Luego las almas del purgatorio que están siendo purificadas en el amor. Y los santos del cielo que ya gozan de la presencia de Dios y que interceden por nosotros. Entonces podríamos decir que esto es como una red invisible, un cuerpo vivo, una familia espiritual. Nos une en el amor de Cristo y nosotros nos sostenemos unos a otros con la oración, el ejemplo y la intercesión. Por otra parte, también nosotros podemos decir que nosotros vivimos esta comunión cada vez que nosotros oramos y que celebramos las Eucaristías, cuando servimos con amor y perdonamos. Ve que tan importante que en cada gesto de fe que nosotros hacemos, estamos siendo conectados con todos los que aman a Dios. No solo uno, sino dice con todos. Es decir, una palabra en plural. Por eso, siguiendo reflexionando con la comunión de los santos, donde decimos que la comunión de los santos es una verdad luminosa de nuestra fe. Esto significa que todos los que están unidos a Cristo
o todos los que estamos unidos en Cristo, vivos, difuntos, y los santos en el cielo, formamos una sola familia espiritual, y que no estamos solos en el camino de la fe, sino que caminamos acompañados, sostenidos y unidos por el amor de Dios. Los fieles en la tierra dice que somos aquellos los peregrinos que luchamos por vivir en santidad. Las almas del purgatorio son aquellas que están en proceso de purificación y que nuestras oraciones las ayudan. Los santos, como les decía anteriormente, los santos que ya están en el cielo y que gozan de la presencia de Dios, ellos se encargan de interceder por cada uno de nosotros y con amor. Pero continuando y hablando un poco más de esta comunión, dice que esta comunión es como una red invisible y que está llena de gracia, que es como un cuerpo espiritual, donde cada miembro importa una familia, donde todos nos apoyamos y hacemos una intercesión mutua en la comunión de la fe y en la unidad en el amor. Pero tal vez usted se podría preguntar, pero ¿cómo es posible vivir esta comunión? Y dice que nosotros vivimos esta comunión cuando nosotros oramos los unos por los otros. ¿Ve qué tan importante y de qué manera nosotros podemos vivir esta comunión? Cuando nosotros oramos los unos por los otros. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía y que esta Eucaristía nos une a Cristo. Cuando nosotros también servimos con amor. Esto solo me hace recordar que los amigos del seminario, cuando ellos sacan todo su tiempo y en cada retiro vienen y nos colaboran y nos ayudan sirviendo, y que no están recibiendo una paga o un pago, sino que todo lo hacen por amor al Señor y que están sirviendo por amor a Dios. Pero ¿sabe qué tan importante? Cuando servimos con amor. Y por otra parte también dice que cuando nosotros perdonamos y pedimos perdón. No nos podemos olvidar de eso. Cuando nosotros perdonamos, es decir, cuando alguien viene y me pide perdón y yo le concedo ese perdón, de la misma forma que cuando nosotros acudimos a Dios y Él nos perdona. Pero que también y tan importante es cuando nosotros vamos y pedimos perdón. Cuando nosotros reconocemos que le hemos hecho daño a alguien y vamos y como nuestra conciencia no nos deja tranquilos, vamos y recurrimos y le pedimos perdón a esta persona. Algo tan importante y para que nosotros sigamos meditando ante esto, dice, vea, la comunión de los santos es el abrazo invisible que nos une en Cristo, más allá del tiempo y de la muerte. Una vez más, dice que la comunión de los santos es el abrazo invisible que nos une en Cristo, más allá del tiempo y de la muerte. Es decir, vea que en todo momento nosotros vivimos bajo esa comunión, porque el abrazo de Dios no hay frontera, no tiene límites. Por eso que es tan importante nosotros, vea, vivir en esa gracia. Y ya cómo vivirlo, pues ya sabemos que por medio del sacramento de la reconciliación, y de esa manera pues nosotros vamos a vivir en esa gracia del Señor. Y para que nosotros sigamos profundizando un poco más, yo les pregunto, ¿qué significa para ti
formar parte de la comunión de los santos. ¿Qué significa para ti formar parte de la comunión de los santos? ¿O cómo experimentas el perdón como reintegración a la comunidad? ¿Y qué lugar tiene la intercesión de los santos en tu vida espiritual? Entonces, estas tres preguntas en el trabajo, sí, cuando lo hagas, entonces también las tienes en cuenta y también me las envías para poderlos calificar. Nuevamente te repito las preguntas. ¿Qué significa para ti formar parte de la comunión de los santos? 2. ¿Cómo experimento el perdón y cómo experimento el perdón como reintegración a la comunidad? Y 3. ¿Qué lugar tiene la intercesión de los santos en mi vida espiritual? Nuevamente, ¿qué lugar tiene la intercesión de los santos en mi vida espiritual? Y si nosotros queremos seguir indagando un poco más, te invito a que estudies o que vayas al Catecismo de la Iglesia Católica y que podamos buscar en los numerales del 946 al 962 y del 976 al 787. Allí nosotros vamos a poder encontrar un poco más acerca de este tema que estábamos desarrollando, que es la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Bueno, llegamos hasta aquí. Gracias por haber estado por ahí escuchándome. No te olvides de realizar la tarea y podérmela enviar. Y de esa misma manera, pues, así como iniciamos con una oración, pues en este momento te invito también a que podamos finalizar con una oración. Amado Señor, en este momento quiero darte gracias, Señor, por haberme dado la capacidad de estar aquí pendiente y de poder estar escuchando de aquello que tú traías para mí. Gracias, Señor Dios, por haberme venido a hablar un poco más acerca de la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Ayúdame, Señor Dios, y dame la gracia de poder vivir y de andar buscando esa comunión y el perdón de los pecados. Gracias, Señor Dios, por hacerme parte de este regalo maravilloso que solo tú nos puedes dar. Gracias, Padre Santo, y a ti, Mamita María, también pedimos tu santa intercesión. Te pedimos que siempre sigas cuidándonos, protegiéndonos, y que no permitas, Madre Santa, que nada ni nadie nos haga daño, sino más bien, Madre Santa, protégenos y líbranos de todo mal. Amado Señor, todo esto te lo hemos pedido a ti, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios te bendiga y nos vemos hasta para el día del retiro, que nos volvamos a reencontrar. Gracias nuevamente y que el Señor te bendiga.